Un saludo cordial amigos, les traemos las últimas noticias. India y China hunden sanciones de Estados Unidos hacia Rusia. Vladimir Zelensky mete la pata en discurso ante el Parlamento de Israel, y se realizan marchas en Grecia en rechazo a la OTAN. Las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Rusia estarían quedando obsoletas, ya que de una u otra manera, Rusia continúa de manera habitual comerciando con grandes potencias mundiales. En ese contexto, expertos en el área económica de Estados Unidos pusieron en duda la eficacia del aislamiento de Rusia realizada por parte de Estados Unidos. Un experto de la investigación económica del Instituto Macy's de Alabama, Estados Unidos, señaló que Rusia no está aislada como el imperio pretende hacer creer ante todo el mundo. El experto señaló que los países más grandes del mundo se muestran reacios a participar en los planes de sanciones realizadas por Estados Unidos, en cambio, adoptaron un enfoque mucho más comedido. El experto señaló que este es el caso de China, India y de otros grandes estados, que inclusive muestran al menos parcialmente su simpatía por Moscú, y esto a su vez está proporcionando un gran mercado para los recursos naturales de Rusia y de sus exportaciones. El analista señaló que si Estados Unidos va a exigir que el mundo se alinee con sus sanciones, significaría también que tendría que obligar a cumplir sus acciones sancionatorias a las naciones reticentes. El experto señaló que los efectos a largo plazo de la construcción de un bloque global antirruso coaccionado puede resultar costoso para los Estados Unidos. Además, surge una pregunta muy seria contra Washington, señaló el analista, y la pregunta es, ¿cómo obligará a Estados Unidos a los países que se niegan a subirse al carro de las sanciones? Y si desea ir más allá del simple envío de mensajes, también podrían afectar las buenas relaciones con sus socios comerciales y geopolíticos. El experto señaló inclusive que las relaciones con China continúan en gran medida con normalidad, y que la mayoría de los países del mundo no desean arrojar voluntariamente a Rusia a la oscuridad exterior. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, ha cuestionado el valor y el acierto de las sanciones como medio para poner fin a los conflictos. Tras una reunión con su homólogo argelino, Wang Yi ha señalado que China y el mundo en desarrollo creen que hay otras formas más beneficiosas, como el diálogo y la negociación. Es indudable que la India no va a dejar de comerciar con Rusia, simplemente por el hecho de que el imperio se lo pida. El segundo país poblado del mundo, inclusive aumentó sus importaciones de petróleo ruso, mientras Europa evitaba sus cargamentos. La India, tercer país consumidor de energía del mundo, ha comprado múltiples cargamentos de petróleo ruso a los comerciantes, ya que los compradores europeos han rechazado el amplio mercado de materias primas del país, tras las sanciones occidentales a Moscú. Rusia, por su parte, ha proporcionado valiosos descuentos a los compradores indios. Consiguientemente, Rusia ha exportado 360.000 barriles diarios de petróleo a la India, en lo que va de marzo, casi 4 veces la media de 2021. Más aún, cuando hace unos días la India anunció un acuerdo por la compra de 3 millones de barriles de crudo ruso con un gran descuento, y se espera en los siguientes meses un despegue mayor en el comercio de ambos países. El pasado martes, la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca, en Pesquí, advirtió que India estaría en el lado equivocado de la historia si compraba petróleo ruso, aunque tuvo que reconocer que las compras no violarían las sanciones estadounidenses. En otras palabras, no desean afectar a su socio comercial de la India, para que ellos mismos no sean perjudicados. En el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, hace unas horas el presidente Zelensky realizó su intervención en el Parlamento de Israel, pero lamentablemente su intervención no trajo el apoyo que esperaba, sino en cambio serias críticas por los malos ejemplos que utilizó al tocar el tema del Holocausto judío. Zelensky mete la pata en su discurso ante el Parlamento de Israel. La comparación de la situación en Ucrania con el Holocausto no tuvo el efecto que aparentemente esperaba el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en su discurso ante el Knesset de Israel, y de hecho, podría ser completamente el opuesto. Hasta ahora, la gira virtual del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky por los parlamentos occidentales ha transcurrido casi sin problemas. Hizo referencias a Winston Churchill en Westminster y a Martin Luther King Jr. en el Capitolio. Pero en el caso de Israel se ha equivocado. Llevó las comparaciones que ya había hecho entre la situación de su país y la Segunda Guerra Mundial al siguiente nivel, y dedicando la mayor parte de su discurso al Holocausto. Esa comparación se mostró de lo más inoportuna, pues a diferencia de Occidente, Israel recuerda las acciones nefastas de Stepan Bandera y sus seguidores neonazis, que es alabado y tildado de héroe en la Ucrania actual.
Las pesadas comparaciones con el Holocausto, desde decir que Moscú está planeando una solución final para la cuestión ucraniana, hasta afirmar que Israel debería salvar a los ucranianos como los ucranianos salvaron a los judíos, no hicieron más que atraer la negatividad del Parlamento de Israel. El ministro de Comunicaciones, Yoav Hendel, señaló: apreció al presidente de Ucrania y apoyo al pueblo ucraniano de corazón, pero es imposible reescribir la terrible historia del Holocausto. El genocidio también se cometió en suelo ucraniano. La guerra es terrible, pero la comparación con los horrores del Holocausto y la solución final es indignante, tuiteó. El exministro del gabinete del gobierno de Israel Yuval Steinitz, ahora miembro del Knesset, manifestó: si el discurso de Zelensky se hubiera pronunciado en tiempos de paz, habríamos dicho que rozaba la negación del Holocausto. Toda comparación entre una guerra normal, por difícil que sea, y el exterminio de millones de judíos en cámaras de gas en el marco de la solución final, es una distorsión total de la historia. Lo mismo ocurre con la afirmación de que los ucranianos ayudaron a los judíos en el Holocausto. La verdad histórica es que el pueblo ucraniano no puede estar orgulloso de su comportamiento durante el Holocausto de los judíos, dijo. El miembro del Knesset Simche Rothman discrepó con la referencia de Zelensky a los ucranianos que salvaron a los judíos y tuiteó: no entiendo el ucraniano, pero si la traducción que escuché es exacta, Zelensky nos pidió que tratáramos a los ucranianos como nos trataron a nosotros hace 80 años. Lo siento, pero creo que tendremos que rechazar esa petición. Somos, después de todo, una nación moral. Líder del partido sionista religioso, Bezalel Smotrich señaló: sus críticas a Israel fueron legítimas, al igual que sus expectativas sobre nosotros, pero no su exasperante y ridícula comparación con el Holocausto y su intento de reescribir la historia y borrar el papel del pueblo ucraniano en los intentos de exterminio del pueblo judío, declaró. Así, al sacar a relucir el Holocausto, Zelensky tocó la nota equivocada con el Knesset, molestando a su audiencia en lugar de inspirar solidaridad. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió el domingo a Israel que apoye a Ucrania frente a Rusia en un discurso por videoconferencia ante los miembros del Parlamento israelí. Hasta ahora, Israel adoptó una postura prudente tras la invasión rusa de Ucrania, alegando vínculos especiales con ambos países. Hace unas horas, en torno a la guerra de Rusia y Ucrania, se ha informado que un total de 13 buques de guerra de la OTAN se dirigen al puerto Frihamnen de Estocolmo, la capital sueca, reportó este domingo el diario local Tela, que cita a un representante de las Fuerzas Armadas del país escandinavo, Mikael Agren. En ese contexto también se registraron protestas contra la OTAN en Grecia, inclusive arrojaron pintura a un buque. Veamos las imágenes. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.